Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conectados. Hoy vamos a hablar de un objeto que todos hemos llevado en la muñeca alguna vez, el reloj, desde los más antiguos hasta los conectados de hoy en día. Este complemento ha cambiado mucho más de lo que imaginamos. Y una pregunta que nos solemos hacer es si usar un reloj es una cuestión de moda, de tradición, de tecnología o de estatus social. Y sobre todo, ¿por qué lo analizamos en nuestro programa? Seguramente porque muchos de estos dispositivos están conectados. Esa es la justificación más obvia, pero ya veremos que existen muchos tipos de conexiones. Cecilia, ¿eres más de reloj analógico o de reloj digital? Me gustan ambos, pero el digital más fácil, ¿no? No llevo reloj, pero más de digital. Yo es que soy muy de campo, yo soy más de los gallos, de los cánticos de los gallos, me despierto con eso. Yo soy más de reloj analógico. Está claro que hay opiniones para todos los gustos. Hay quienes valoran la artesanía de los movimientos mecánicos y otros que apuestan por la conectividad. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Desde el principio, el ser humano ha intentado medir el tiempo, primero con relojes de sol, una idea brillante. Una idea brillante, aunque dependiente del clima y de que nadie lo pisara por error. En la Edad Media, las torres con relojes mecánicos marcaron la rutina de las ciudades. Si llegabas tarde, no había excusas. Todo el mundo escuchaba las campanadas. Luego llegaron los relojes de bolsillo, símbolos de precisión y estatus. Claro que en invierno sacarlos del chaleco con guantes era totalmente un reto. El cambio llegó en la Primera Guerra Mundial. Los soldados necesitaban consultar la hora rápido y el reloj se trasladó a la muñeca. Desde entonces nadie miró atrás, bueno, excepto los coleccionistas. Los años 70 trajeron la revolución del cuarzo, más precisos, baratos y más accesibles. Y con ellos los primeros relojes digitales, algunos con calculadora incluida. Y así llegamos a los relojes conectados. Ya no solo dan la hora, ahora cuentan pasos, miden el pulso y hasta nos dicen cuándo movernos. Es como llevar a un entrenador en la muñeca. Pero la relojería mecánica sigue viva. Para comprobarlo, hemos visitado una joyería con una historia muy especial. Nos encontramos en Calle Arenal, en un pequeño taller de relojería mecánica y con nosotros está Leopoldo. Encantada de recibirnos, muchísimas gracias. ¿Qué es un reloj mecánico? ¿Cómo funciona y qué tipo hay de reloj mecánico? Un reloj mecánico, pues como el propio nombre indica, es un reloj que tiene mecánica. Es mecánica pura y dura, con sus engranajes, sus muelles de fuerza, siempre van pues regulados por una fuerza mecánica. ¿Vale? Entonces, diferentes tipos a lo largo de la historia pues han sido los relojes de bolsillo, relojes autómatas, relojes de cuco, relojes de pared, relojes de antesala. Todo esto está englobado en la relojería gruesa, ¿vale? Lo que es, digamos, relojería gruesa. Luego está la relojería más diminuta, donde hay que echar mano del lente, que bueno, serían los relojes de bolsillo, los relojes de muñeca. Los relojes de muñeca, pues tenemos el reloj de remonte manual, que era el que se daba cuerda, cada uno, luego fueron prolongando lo que es el tema de la cuerda un poquito más extenso, para en vez de darle cuerda cada día, pues cada 2 días. Luego ya apareció el reloj automático. El reloj automático lo que hacía era, pues con el movimiento de la muñeca, y eso lleva lo que es el movimiento, lleva un rotor, que es lo que le hace dar automáticamente cuerda. No es que tengas que estar con la mano, tal, no, sino que se según vaya la masa oscilante, pues carga el reloj o carga el reloj, vamos. Ha ido evolucionando pues a dejar de dar cuerda, era un mantenimiento, te ponías el reloj, tenía un cierto adelanto, un cierto atraso, no era como cuando apareció el reloj de cuarzo, que también lleva parte mecánica, pero ya compensaba con la parte electrónica, digamos. Como te digo, llevaba parte mecánica, pero le sustituyeron el tema de la pila. Aquí hubo también cierta controversia de que el reloj de cuarzo, de pila, iba a sustituir al reloj mecánico. Al cabo de los años, pues hombre, se ha comido terreno el reloj de cuarzo, pero sigue manteniéndose como artículo de lujo un reloj mecánico. Siempre un reloj mecánico, pues yo siempre voy a favorecer a un reloj mecánico, aunque a uno de pilas, lo que está saliendo ahora mismo en estas nuevas generaciones.
Nuestra segunda pregunta sería qué son las complicaciones, qué hay de ellas, qué atribuyen a un reloj y para qué sirven, y si nos podría enseñar algún modelo. A un reloj con complicaciones, pues existe lo que es el típico reloj de 3 agujas. En cuanto al tema de complicaciones en un reloj de muñeca, pues estamos hablando, pues empezaron a instalar calendarios. Después del calendario, pues digamos que nos vamos a día de la semana, a día del mes, que eso se llama un reloj multifunciones. Te indicaban pues la fecha del día que te encontrabas, el día de la semana, incluso muchos el día del mes. También empezaron a salir fases lunares y luego ya salieron los relojes cronógrafo, tanto mecánicos como de cuarzo. Digamos que ahí ya pues cada cual mete su puntilla para tener su propio mecanismo de reloj. Y ya para finalizar, ¿cómo sería el cuidado de un reloj mecánico para que nos dure de generación en generación? Si se usa habitualmente el reloj, pues cada 5 años hacerle pues eso, un desmontaje completo, una limpieza, y luego cuando se hace esa limpieza volverla a montar con sus correspondientes puntos de engrase, como si estuviese lubricando un motor, pues igual un aceite nuevo, y eso, el montaje, lubricación, el afinamiento del movimiento para que esté regulado tanto el atraso como el adelanto, y para otros 5 o 8 años si no lo usas muy a menudo, cada 8 años. Primordial, si no lo usas muy a menudo un reloj automático de cuerda, pues a lo mejor cada mes, cada 15 días, que esté funcionando para que ese aceite sintético que lleva no se seque, sino que esté en constante funcionamiento. Dura más un aceite cuando está en movimiento que cuando está el reloj parado. Pues perfecto, muchísimas gracias. Después de ver esto, queda claro que la relojería clásica sigue siendo un mundo fascinante. Y no solo por cómo funcionan, sino por lo que significan. Un reloj mecánico no está conectado a Internet, pero conecta con mucho más. Conecta contigo mismo, con quien lo fabricó a mano, con quien te lo regaló. Conecta con la historia, con la tradición, con ese reloj que ha pasado de generación en generación. Y con culturas enteras, como los relojes de las mezquitas, los del Vaticano o el Big Ben. Porque antes de que existiera el reloj inteligente, ya estábamos conectados, pero de otra manera. Una conexión menos digital, pero mucho más humana. Y que, aunque no te cuente los pasos ni te vibre con notificaciones, te acompaña igual. Porque para que funcione, tú también tienes que moverte. Esa es la gracia. Y ahí está el encanto. Los relojes mecánicos no te dominan, no te interrumpen, solo te recuerdan que el tiempo pasa y que depende de ti cómo lo vas a aprovechar. Y para aprovechar el tiempo tienes 3 tipos de relojes. Los de movimiento mecánico, los de cuarzo y los de chip. Los mecánicos son los más clásicos, en algunos casos los más exclusivos. Son auténticos prodigios de la ingeniería y de la artesanía manual. Pueden ser de cuerda, que hay que ajustar a mano, o automáticos, que se cargan con el movimiento de la muñeca. Exacto. Luego están los de cuarzo, más precisos y sin necesidad de darles cuerda. Baratos, prácticos y fiables, pero menos ecológicos, ya que tendrás que cambiarles la pila cada cierto tiempo. Y por último, los de chip, que incluyen los relojes inteligentes. Llevan procesadores, sensores y una conexión directa con nuestra vida digital. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Sabías que los relojes mecánicos también tienen algunas funciones avanzadas? Se llaman complicaciones y pueden incluir cronómetros, fases lunares y hasta calendarios perpetuos. Pero la relojería mecánica tiene algo que no se puede replicar con un algoritmo: la artesanía y el prestigio, por no hablar de la durabilidad. Un buen reloj mecánico puede durar siglos y pasar de generación en generación. Y hablando de relojes con historia, ¿quién no ha tenido un Casio? Tom Cruise, Eminem, Serena Williams e incluso el Papa han llevado uno. Casio revolucionó la relojería con sus relojes asequibles y resistentes. Y no todo el mundo lo sabe, pero nació como un producto de experimento para hacer el reloj más indestructible del mundo. En los modernos relojes inteligentes hay una cifra mágica para saber si estamos moviéndonos lo necesario. El mito de los 10.000 pasos, que se popularizó en Japón en los años 60, con un contador llamado Manpo-kei, pero la cifra no tenía base científica, simplemente sonaba bien en marketing. Exacto, aunque hoy en día los relojes conectados han convertido esa cifra en un objetivo estándar. Y aquí va otro dato curioso. El primer reloj inteligente no es tan reciente como pensamos. En los años 80, Seiko lanzó un reloj que podía conectarse a un ordenador, aunque con un cable enorme. Era el Data 2000 y podía almacenar hasta 2000 caracteres. Un avance, aunque hoy nos parezca ridículo.
Exacto, y si hablamos de funciones sorprendentes, algunos relojes conectados ya pueden detectar caídas, medir la oxigenación en sangre e incluso hacer electrocardiogramas. Eso sí, lo de predecir el futuro todavía no lo han conseguido, de momento. Pero si hay algo que los relojes conectados han perfeccionado es su cantidad de funciones inesperadas. No solo te avisan si tienes que beber agua o moverte, sino que pueden funcionar como un traductor instantáneo, pagar el metro con un gesto o hasta abrir la puerta de tu coche. Y por supuesto, la función más útil para cualquier estudiante, ayudarnos en un examen, aunque claro, eso no lo recomendamos oficialmente. Desde luego que no. El reloj ya no es solo un medidor del tiempo, sino una extensión de nosotros mismos. ¿Qué nos deparará el futuro? Tal vez los relojes predigan nuestras necesidades, interactúen con nuestro entorno o nos ayuden a optimizar cada segundo de nuestras vidas. Pero entre tanta tecnología, ¿no nos estaremos olvidando de cómo se lee la hora? Atentos a este vídeo porque hay quien tiene problemillas. Dime, ¿qué hora es? Las 10:06. 11. Mira bien, Elena. 11 menos 25. Sí, son las 9:38. No. Hostia. 11 menos 2. Ahora mismo son las 6, sí. No, pero ¿qué hora indica aquí? No me vaya a decir que son las 6 porque ha marcado una hora totalmente diferente, Víctor. Pues ahora mismo ahí pone que son las 10 menos 5, más o menos aproximadamente. Muy bien. Las 9:40. Las 9:40, perfecto, pues muchísimas gracias. Por cierto, ¿sabías que el rey Farouk de Egipto tenía una manía muy particular? Cada vez que recibía a alguien importante en el palacio, les pedía que se quitaran el reloj para estar más cómodos. Y luego, casualmente, se le olvidaba devolverlo. Así que si alguna vez te invitan a una reunión muy elegante y te piden dejar el reloj fuera, sospecha. Lo tendré en cuenta, pero volviendo al tema, medir el tiempo siempre ha sido una obsesión humana. En la antigua Roma, por ejemplo, usaban la clepsidra, una especie de reloj de agua, y en el mismísimo Senado los discursos estaban cronometrados con estos recipientes. Cuando se vaciaba el agua, se acababa el turno de palabra. Democracia temporal, se podría llamar. Y es curioso pensar que hoy tenemos relojes que controlan desde el ritmo cardíaco hasta el oxígeno en sangre. Y seguimos llegando tarde igual, pero claro, no todos los relojes son iguales, algunos valen más que un coche. Y tú pensarás, pero si dan la misma hora que uno que vale 20 euros. Y ahí está la clave, no pagas solo por el tiempo, pagas por la precisión, los materiales, el diseño y sobre todo por la mecánica. Un reloj mecánico puede tener centenares y en algunos casos miles de piezas trabajando al milímetro. Con esto nos despedimos por hoy. Recordad que estamos conectados.